Bueno, en este punto, Laura Castillo, la líder de una banda criminal vinculada al asesinato de Villavicencio, conocía al sicario abatido en la escena del crimen. Laura Castillo era líder de una banda criminal y estaría involucrada en la muerte del ex candidato presidencial. Así se concretó en la audiencia el viernes 8 de septiembre tras su captura y junto a 6 personas más. Sin embargo, su nombre ya constaba en un acta judicial por otros delitos que ha cometido, por lo que era bastante buscada desde enero del 2023. Se han hablado mucho de los sicarios que mataron a Villavicencio el pasado 9 de agosto a la salida de un mitin político, pero poco se conoce o poco se sabe de la mujer que fue arrestada y vinculada del caso. El pasado viernes 8 de septiembre, Laura fue vinculada al caso porque la moto usada por los sicarios que mataron a Don Villa eran parte de su equipo de custodios el día que lo asesinaron al candidato presidencial. La mujer fue desde el sur de Quito hasta Conocoto con la custodia de 2 motos. Una de ellas fue la que usaron los asesinos y le abandonaron cerca del colegio Anderson con la placa no tal. La mujer no es cualquier integrante de un GDO, sino más bien es la líder de una banda que opera en el sur de Quito y además Valle de los Chillos. Además tiene vínculos con los Lobos y también ha sido sospechosa de varios delitos y la policía estaría tras su rastro desde enero de este año. Sin embargo, no existe información de llamadas telefónicas que revelaran su participación, pero ella conocía al sicario. Se trata de un colombiano, Joan David, quien fue herido por la policía durante el cruce de balas y que además luego murió en la unidad de flagrancia. Además que fue procesado por porte de armas ilegal junto con Laura el 17 de junio de este año. Sobre la orden para matar a Villavicencio salió de la cárcel de Cotopaxi. En este relato, los hechos, Fiscalía expuso que la orden para ejecutar el asesinato del mencionado habría salido vía llamadas y WhatsApp desde el teléfono de uno de los que ahora están procesados, pero quien guardaba prisión en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi el día del crimen. De hecho, los sicarios realizaron un reconocimiento de los alrededores del colegio donde el candidato presidencial iba a participar de un mitin político. Los nuevos involucrados serían Carlos Edwin A.L., Eric Marcelo R.P., Víctor Alfonso F., Laura Dayanara Entiendo Castillo, B. Alexandra Elizabeth Che, F. José Leonardo M.C., Oscar Andrés F.F. y quienes quedaron en prisión preventiva. Estos fueron detenidos en el marco de un operativo ejecutado la noche del 7 y mañana del 8 de septiembre del 2023 en Pichincha, Chimborazo y Cotopaxi. Con esta vinculación, el número de personas procesadas ascendería a 13. Por otro lado, Cristian Zurita, quien reemplazó a Fernando Villavicencio en la primera vuelta, reveló una omisión que habría cometido la Policía Nacional dentro de esta investigación. El primero dijo que fue relacionado a la seguridad que rodeaba a Fernando y el segundo que aparentemente la unidad antinarcóticos que ya investigaba a 2 de estos sicarios porque eran blanco de un proceso de narcotráfico había ya señalado de un plan para acabar con Fernando. Esta información fue analizada por la policía y sin embargo esta fue omitida. Hablemos de los lobos. ¿Por qué son tan poderosos? Un reporte del Laboratorio de Seguridad Inside Crime señala que los integrantes de esta banda
reciben, además de armas de grueso calibre, adoctrinamiento y capacitación. De todas estas bandas criminales que imperan sí, en el país o operan, los Lobos han alcanzado una gran notoriedad en la capital, clave en los últimos meses de este año 2023. Además, este 3 de enero 2024 fueron señalados por la propia Fiscalía o Diana Salazar como el grupo armado responsable de atentar contra su vida o amenazarla. Además, uno de sus presuntos integrantes, Colón Pico, fue detenido la madrugada de este 5 de enero acá en Quito mientras gozaba de beneficios penitenciarios pese a su largo historial delictivo. Los Lobos están en el radar de la Fiscalía también porque serían responsables de asesinar perfiles de alto nivel, como por ejemplo el de Fernando Villavicencio. Además de esto, por si fuera poco, los chats secretos, entre comillas, de su principal financista, Leandro Norero, ayudaron a la fiscal a destapar el polémico caso Metástasis, que involucra a la función judicial. Todos sobre los Lobos ya se conoce que operan en Quito, Guayaquil y otras provincias, ciudades y hasta con tentáculos en la Amazonía. Se dedican a actividades ilícitas bastante variadas, especialmente tras superar un número y poderío a los choneros, una de las primeras bandas narco del Ecuador, según relata el nuevo informe del portal Inside Crime. Los Lobos se han convertido en el motor de la máquina de criminal ecuatoriana, según Investigation Inside Crime. Citando al experto en seguridad y viceministro Max Campos, detalla lo siguiente, que esta banda criminal controla el transporte, el almacenamiento y ciertas rutas de nuestro país para que sea trasladado o en este caso contaminando contenedores para transportar o trasladar a otros países. También han ido mutando del narcotráfico hacia la minería ilegal en Imbabura y Azuay, y al tráfico de armas en zonas como Puerto Bolívar, donde en noviembre del 2023 fue capturado un presunto cabecilla y quien fue liberado días después. Los lazos de los Lobos también serían por ahí internacionales, explica el investigador, puesto que compran cocaína a socios colombianos del Frente Oliver Sinesterra y las disidencias de las FARC. Los Lobos venden cocaína a sus viejos socios del cartel de Jalisco Nueva Generación en México, así como también a criminales albaneses que operan acá. Esta diversificación de actividades comerciales ilícitas han dado paso al surgimiento de los Lobos como un microcartel en el escenario criminal. Su doctrina y las armas en esta lucha para dominar al crimen organizado en Ecuador, un país que terminó 2023 como el más violento. Los Lobos se han aliado con otras bandas como los Tiguerones y los Johnny Killers. También ellos reclutan a pequeñas pandillas o fracciones armadas de bandas más numerosas para controlar el microtráfico en ciudades como Guayaquil, afirma el reporte Inside Crime. Precisamente en Guayaquil esta banda tendría uno de sus principales centros de operaciones, con énfasis en la logística para contaminar la carga en los puertos con droga y actividades de lavado de activos. Para el general de la policía Juan Jaramillo, el gobierno debería olvidarse de la policía comunitaria si es que realmente quisiera derrotar a los Lobos, debido a que su poderío en armas e inteligencia es mucho más fuerte, superior. Según Jaramillo, habría que pasar a un patrullaje
en el que se privilegiara a la fuerza de reacción, la táctica y la inteligencia y la contrainteligencia. Además, el poder de los lobos radica en su opinión de Jaramillo en que no solamente cuentan con armas de grueso calibre como fusiles de asalto, alimentadores y explosivos, también ellos reciben instrucción, adoctrinamiento y capacitación en el uso de estos equipos. Debido a esta estrategia criminal muy bien organizada, esta banda ha logrado llegar muy cerca de los recintos policiales y militares con sendos ataques armados y explosiones. Esto realmente ha evidenciado su completa superioridad, los lobos. ¿Cómo fue lo de Norero y el estimado? ¿Planificación de un atentado contra la fiscal? En el año 2022, cuando este narcotraficante Norero fue egresado, comenzó a planificar un atentado contra Lidia Saravia, la fiscal que llevaba el caso en contra del lavado de activos. Las conversaciones de los chats que formaban parte del expediente del caso Metástasis revelaron la planificación de una serie de atentados, entre ellos contra la fiscal que llevaba el caso. Las conversaciones del patrón evidenciarían seguimientos e investigaciones que buscarían por lo menos amedrentar a la fiscal Lidia Saravia. Ella estaría encargada de la investigación por lavado de activos que develaría el papel de Norero en el mundo criminal. Ahora, los mismos grupos delincuenciales estarían detrás de esta planificación de un atentado contra la fiscal Diana Salazar. Ella aseguraría durante la audiencia de este 3 de enero que tal como se planificaba atentar contra Saravia, ahora se estaría planificando algo contra ella, contra Salazar. Advirtió que detrás de esto estaría Fabricio Colompico, supuesto socio, los lobos. Las conversaciones entre Norero y su abogado, el estimado Elibe Angulo, evidenciarían que para buscar información a la fiscal Saravia contaron incluso con la ayuda de policías para planificar un atentado. Podrán cuidarla a ella, pero no a su familia. Norero fue detenido a finales de mayo de 2022 y procesado por el delito de lavado de activos. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Lidia Saravia, que vinculó en el caso a miembros de la familia del patrón, sus 2 hermanos y su esposa y su mamá. Esto generó desesperación en Norero, según las conversaciones que constarían en el expediente, que su abogado, el estimado, buscaba una manera de amedrentar a la fiscal en medio de la investigación. El 21 de julio del 2022, en unas conversaciones con el abogado Angulo, decidieron comenzar a estudiar a la fiscal Saravia y ver la posibilidad de un atentado. Por ello, Norero pediría que le comenzaran a conseguir información sobre ella y su familia. Enseguida, el estimado conseguiría información. Le dice que Saravia se mueve con 8 agentes del GIR, Grupo de Intervención y Rescate, y andaría en carro negro de esa institución, y Norero le pediría información sobre este auto que ella maneja. Le mandó a meter unos chiclazos al carro de ella para meterle miedo. Fue la conversación. Podrán cuidarla a ella full, pero no a la mamá, hermanos. Saquemos la información de toda la familia. Así rezaba el diálogo. Recolectando información detrás de esta orden del patrón, y él y su abogado comenzarían a recolectar información sobre la fiscal Saravia y su entorno. Quien enviaría más datos en el chat es el mismo Norero, quien no diría dónde estarían o dónde lo conseguiría. Por ejemplo, enviaría a estimado 2 capturas con información sobre la fiscal,
una consulta en el sistema de investigación integral de la policía y otra de la Agencia Nacional de Tránsito, en la que aparecerían las placas del auto que conduce a Sarabia. Norero incluso conseguiría la imagen del carro a través de una foto de una multa de tránsito. Poco después, Norero conseguiría más información, le enviaría a su abogado la ficha simplificada de Sarabia obtenida del sistema de la misma fiscalía, según un informe que constaría en el expediente del caso Metástasis. Entonces, quien buscó esa información en su sistema fue un agente de policía. En esta ficha constan los nombres de sus padres y la dirección de su casa. Norero también conseguiría hacer seguimiento a un teléfono de Sarabia. A través de búsquedas en redes sociales encontrarían un número de teléfono. Con ello conseguirían unas coordenadas en el centro norte de Quito. Conversan sobre mandar a una persona a una dirección y pocos minutos después obtendrían fotos de una vivienda de 2 pisos. En redes sociales conseguirían el perfil de Facebook de Sarabia, aunque no tiene su nombre, y el de sus familiares y varias fotos de toda su familia. A través de ello armarían incluso un mapa de la familia de la fiscal, con las fotos incluso de los esposos de sus hermanas. ¿Una fiscal tiene Facebook? No sabía. Las ideas del estimado. Con la información que van obteniendo sobre la fiscal Sarabia, el abogado Angulo propondría varias ideas de atentados o acciones que podrían tomar. Él es, por ejemplo, quien sugeriría hacer depósitos en su cuenta o en la de su mamá y luego filtrar esta información, o la posta de ley le sacarían el caso, dice estimado. Otra idea que tiene el abogado es ponerle una bomba en el auto de la fiscal una vez que conseguirían las placas y descripción de este. En otro mensaje propone sería de incendiarle el departamento, y a la gente siempre se le explotan las bombas de gas. No lo sé. Después sugeriría que hacer algo con la fiscal y que no perjudicaría a Norero. Hay que hacerlo pasar como un cobro, parece tomado de una película. En otra idea, estimado propone que se botaría un man a la Lidia encima del carro cuando vaya manejando para que quede herido, y así le hicieran acá a un fiscal de Machachi una vez y lo botaron. Todo suena a una película. Fiscalía abre investigación sobre el supuesto caso Norero, que seguiría vivo todavía, no se sabe. La investigación se mantiene bajo reserva. La Fiscalía nombró a un grupo de agentes para que investigue la muerte del narcotraficante. Los agentes tendrían la misión de determinar todas las circunstancias en las que él fue asesinado. Los informes oficiales indicarían que Norero fue atacado mortalmente durante una revuelta carcelaria ocurrida en octubre de 2022. Inicialmente se conocería que el narcotraficante fue atacado por presos de ahí y bandas enemigas en la cárcel de Cotopaxi. En esta masacre, los agentes indicaron que los cuerpos fueron asesinados, estarían desmembrados y mutilados. De hecho, los familiares de los internos, incluidos Norero, los habrían identificado por tatuajes. Pero a 15 meses de este hecho, la duda de que Norero seguiría vivo volvería a rodear la fiscalía. El nombre de Norero ha tomado bastante relevancia últimamente por el caso Metástasis, y allí se menciona
que una estructura delictiva y de corrupción entre bandas delictivas y actores como jueces, fiscales y policías y políticos. Las evidencias más claras salieron de los celulares que tendría en su poder Norero, y de allí que la investigación de la muerte de Norero tomaría importancia. Incluso el propio Zurita, ex candidato presidencial, ha pedido la exhumación de su cuerpo y la fiscalía no se ha pronunciado al respecto. Anteriormente, Norero ya habría fingido su muerte en Perú. Lo hizo en 2020. En ese país existirían reportes de que él falleció por COVID. Sin embargo, todo era falso o sería falso y fue una forma de llegar al Ecuador.